Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una experiencia que usted la va a disfrutar porque es una satisfacción que usted pueda apoyar económicamente una labor comunitaria como la que lleva a cabo ese patronato, de apoyar a un prójimo tan carenciado, humildísimo, sin activos, como hemos dicho otras veces, para poder hacerlo liquidez y enfrentar una enfermedad catastrófica como el cáncer. Pero no solo catastrófica para la salud, sino para el bolsillo incluso. Entonces este tipo de instituciones se crean para apoyar a esas familias que están, como se dice, desheredadas de la fortuna. Entonces hay que buscar los recursos para apoyarles. La buena voluntad y el ancho ánimo de servir por la cristianísima formación de la gente que está al frente de esa institución, gente que está libre de advertencia, sin lucro, integérrimos, no hay temor a que allí las cosas se dispongan mal. Por eso siempre decimos, ponga su caridad en esas manos, que son manos generosas y manos integérrimas. Entonces, hay que darle apoyo a esa institución, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted ayudar a jóvenes que están en alto riesgo y que son formados allí como ciudadanos útiles al país. Bien. Bueno, en Baní hubo un accidente gravísimo, hay 3 muertos, varios heridos, jóvenes, personas muy inmaduras. Entonces, hay que poner algunas cosas claras, porque el gobierno tomó una decisión ahí, de que la carretera fuera de 2 carriles, ida y venida, como se dice, y no de 4. Tal vez por razones de diseño o por razones de recursos, no estaban todos los recursos. Ahora, eso no es óbice para que ahora se venga a decirle al gobierno, pero ustedes hicieron nada más una cosa de 2 vías y por eso pasan esos tipos de accidentes. No, eso no es así. Al gobierno no se le puede culpar porque la vía tenga 2 vías, 2 carriles, uno para ir y otro para regresar. No se puede. Lo que usted tiene que tener es la prudencia manejando su vehículo para usted no ir a cometer errores, y tiene que saber que donde hay 2 carriles,
usted no puede rebasar a menos que tenga una buena visibilidad, que no venga nadie en vía contraria a la de usted, que usted pueda rebasar seguro, que no haya curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si son carreteras que usted ve señalización de que hay animales que cruzan y cosas de eso, o cruces de gente y de, qué sé yo, de vehículos, usted tiene que tomar todas las previsiones. Entonces, uno lee notas periodísticas y se quiere acusar ahora también porque los gobiernos también, el gobierno no se le puede hacer todas las críticas. Y yo creo que en eso, la razón para que pasen esos accidentes de ese tipo es la imprudencia de los conductores. Usted tiene que prever, saber medir si usted puede rebasar o no un vehículo que va delante de usted. Si usted no tiene visibilidad o si viene uno de allá para acá y usted sabe que esos vehículos hay que dejarlo pasar porque usted no mide tampoco la velocidad del que viene. Y su vehículo, aunque tal vez sea un vehículo nuevo o algo, pero aunque responda y todo, usted no puede cometer esas imprudencias. Porque si hay, diríamos, si hay consejos, señores, si hay consejos que se lo dicen claro a un estudiante de choferismo que pueda aprender a conducir, de esas escuelas de conducencia de vehículos, es sobre eso, incluso hasta en el pavimento las rayas se ponen ahí para que usted no, si usted ve esa raya amarilla, eso quiere decir que usted no puede rebasar, pero aquí la gente no tempera nada de eso, porque andamos aquí a la cañona o como también se dice, a lo loco. Y entonces la autoridad también no va a cuidar la carretera entera, porque esa es otra. En el área donde pasó el accidente, no necesariamente tiene que haber un policía ahí, a menos que ya sea un tramo, que la gente diga, mira, hay un tramo muy peligroso en la carretera y es bueno que haya una vigilancia. Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero hay que poner esas cosas claras. Eso no es asunto de que el gobierno, que la pública hizo 2 vías allí. El gobierno tiene que ver con eso. El gobierno lo que tiene que ver es que el pavimento funcione y que usted camine y que esté señalizado. Ok. Pero esas imprudencias no son causa del gobierno. Eso son causas de sí mismo, de uno, que conduzca mal, o va borracho, o turbado, o se distrae, o va con un celular, o usted no tiene una buena visibilidad porque no tiene buena visión, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Una pena que pase eso porque lamentablemente se pierden vidas útiles y entonces gente joven incluso ahí, y gente madura que también, porque uno es maduro, pero nadie quiere morirse así tan tontamente tampoco, porque venga acá. Muy lamentable ese tipo de accidente tan feo. Pero yo creo que hay que, eso que sirva de referencia y de ejemplo para que la gente, señores, tenga la prudencia en esa carretera, porque si es de 4 vías y usted va rebasando, no hay problema, porque a menos que haya un cruce loco por ahí, que hay gente que abusa, porque la carretera Duarte, por ejemplo, no es para que hayan accidentes de ese tipo, por rebase, porque se supone que hay 4 vías y usted rebasa y pasa, pero entonces hay otros imprudentes, que uno no mide eso, que pueden cruzar la carretera, o motoristas, animales, o vehículos, lo que fuere, o personas que quieran cruzar ahí. Entonces usted manda un frenazo allí y eso es un molote, un problema serísimo. Muy lamentable y penoso, muy penoso. Pues son familias que se sienten muy afectadas. Hoy usted tener que ir a enterrar sus familiares muertos cuando usted tal vez ha estado disfrutando, divirtiéndose con ellos un rato, hace horas, y miren cómo vienen a fracasar allí. Muy, muy lamentable. Bueno, vamos a hablar un poco de política, porque la verdad es que
Este es un país político. Pero el fin de semana hubo dos eventos. Vamos a decir, el PRM no tuvo evento político, fue el enterramiento de Ramón Alburquerque, y el partido estuvo muy involucrado en ese funeral del ingeniero Alburquerque, que fue uno de sus dirigentes principales y de los fundadores del PRM, indiscutiblemente, que en paz descanse. Pero Danilo Medina hizo unas declaraciones de su PLD y de él, que hay que tomarle, yo creo que hay que tomarle algunas líneas a esas declaraciones de Danilo Medina. Porque hay un partido que se llama Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento de ese PLD, indiscutiblemente. Pero ya ese partido presentó credenciales en unas elecciones nacionales y superó al partido madre. Pero lo superó 3 veces, muy ampliamente lo superó, en las elecciones nacionales. Y el resultado también está en las cámaras y en las municipalidades, donde hay una representación mayor que obtuvo el hijo aventajado del PLD, que se llama la Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿por qué la Fuerza del Pueblo sacó esa cantidad de votos por encima del PLD? Por una sencilla razón: el liderazgo de Leonel Fernández. Porque un partido nuevo, de 2 años, usted fundando un partido, tiene que haber un liderazgo. O, como pasó con el PRM, que es distinto, no había líder, pero hubo un trasvase tal que fue, todo el PRD prácticamente se fue a fundar el PRM. Entonces, lo que quedó del PRD fue, diríamos, un retazo quedó del PRD. Pero la masa, todo ese cuerpo político pasó, la militancia prácticamente completa pasó al PRM. Es decir, el PRM nació fuerte. Ese nació un muchacho gordo y grande y crecido, como se dice, porque fue, como acabo de decir. Ahora, la Fuerza del Pueblo, no, porque el PRD no se dividió en el poder, se dividió en la oposición. El PLD se dividió en el poder y la Fuerza del Pueblo entonces se fue fortaleciendo, porque vimos las primeras elecciones, el PLD del poder, recién ido Leonel Fernández, obtuvo 37%, pero ese 37% lo obtuvo el gobierno, no el PLD, no, el gobierno, como base fundamental para que ese partido pudiera llevar primero un candidato refractario, un candidato que no tenía pegada, como se dice. Entonces, ya un liderazgo como el de Danilo Medina, que no ha sido un liderazgo puro, porque Danilo Medina, si ese partido tuvo buena imagen, fue gracias al liderazgo de Juan Bosch y al liderazgo de Leonel Fernández. Esa es la pura verdad. Danilo Medina nunca fue el líder con emociones, que levanta emociones. Fue el líder de un partido que él daba nombramientos. Y cuando usted da nombramientos, usted se hace líder de ese partido. Luis Abinader es un líder del PRM, pero no es un líder que levanta emociones. Un líder como Balaguer, un líder como Peña Gómez, un líder como Juan Bosch, Jacobo en menor dimensión, pero eran líderes que levantaban emociones. Leonel Fernández tiene esa particularidad. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es un hombre que conoce los temas, es un hombre prudente, es una persona diríamos, no es agresivo con nadie, verbal, ni siquiera verbal. Es una persona que no tiene odios gratuitos contra nadie, no es una persona que tiene púas vengativas con nadie. Leonel Fernández es un hombre como yo he dicho otra vez, es un hombre dulce y tiene un liderazgo que levanta emociones. Entonces,
ahí hay una diferencia abismática entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Los dos emitían decretos para nombrar gente, pero los dos no tienen el mismo liderazgo. El liderazgo de Leonel es un liderazgo que levanta emociones. Danilo Medina ha hecho unas declaraciones que yo pienso que son derrotistas. Eso de que mi partido o el PLD no se va a unir a nadie. Eso primero quiere decir que usted no tiene la fuerza para que se unan a usted. Ahora, usted tiene el deseo de que se unan a usted, que es otra cosa. Él dice, bueno, de la única forma que el partido hace alianza es si se unen a nosotros. Pero no es verdad que un partido que tenga 30 en unas elecciones o que lo comience con una buena puntuación de encuesta y que ese partido diga, mire, yo tengo 30, pero me voy a unir a uno que sacó 12, 10 y las encuestas le dan 14. Oye, ¿usted cree que habrá militancia que haga ese harakiri, como dicen, ese suicidio de cambiarse de un partido bien puntuado a un partido que no tenga una puntuación adecuada ni siquiera para quedar en segundo lugar? Nadie va a hacer eso. Por tanto, ese es un deseo improbable para Danilo Medina decir que él va a hacer esta alianza en ese PLD si él lleva la delante, si él es el que encabeza la alianza. Pero decir que no se unen a nadie, ya eso quiere decir que usted es un partido bisagra, que ya usted no tiene las condiciones para decir, ¿y cómo me van a hablar a mí de alianza? Un partido que tiene tanto. Eso usted lo dice, eso es lo que usted pone, como se dice, usted pone eso de prólogo, vamos a decir, a lo que usted ha dicho, o va a decir. Vamos a ver el caso de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Primero, el resultado de las elecciones del 2024. Fueron convincentes la votación. Muy bien. Pero ha seguido creciendo y debilitándose el PLD de tal forma que el propio PLD y su líder se han sentido muy molestos por el trasvase de gente que no quieren estar ya en el PLD porque ven que cada día hay chicas, que no hay posibilidades de crecer allí o de competir y prefieren, como tienen afinidad ideológica con el partido Fuerza del Pueblo, porque fue su fundador, fue el líder máximo de todos. Y por la gente que ellos han votado se llama Leonel Fernández, Danilo Medina y Juan Bosch. Y yo no, bueno, y después los candidatos, diríamos, sin imagen y sin liderazgo, como fue el caso de Abel Martínez y el señor Castillo. Entonces, son dos jóvenes que se presentaron ahí como en forma accidental. Pero no es, el pueblo PLDista no votó por líderes ni nada de eso, votó por dos candidatos refractarios los dos también. Muy bien. Entonces, esas declaraciones de Danilo Medina hay que verla en cuatro puntos, viendo electoralmente el asunto. Alguna gente del PRM que parece que tienen más interés por lo que pueda pasar si perdiendo que la emoción de ganar. Le preocupa más perder que la emoción por ganar, vamos a decir así. Entonces, hay gente que comienza a jugar con eso. Bueno, esas declaraciones de Danilo Medina ya nos garantizan, dirían alguna gente del PRM, de que ahí no va a haber alianza entre Leonel y esa gente unida son invencibles. Bueno, esa era la maquinaria del PLD. Y no hay duda que eso influye si fuera una realidad de que se uniesen. Pero ya vemos la realidad que Danilo Medina dice que no hay posibilidades. Ahora, en ese partido,
pasa como pasaba en el Partido Reformista. Cuando Leonel estaba en el PLD. Es decir, los líderes que levantan emociones, léase Juan Bosch, Balaguer, Peña y Leonel Fernández, si dicen, mire, mi partido tiene 15, yo lo voy a unir al partido de Manuel Fermín que tiene 35 para buscar el 50 más 1. Ese 15 ellos lo garantizan, esos liderazgos lo garantizan, y aquí ya tenemos el ejemplo de Balaguer. Bueno, el PLD, Leonel Fernández tiene 35, muy bien, dice Balaguer, si las matemáticas no fallan, yo tengo 15, si yo lo sumo a 35, da 50. Óigame, usted atrevese a decir eso para vencer un hombre como Peña Gómez, un líder de aquellas dimensiones. Usted tiene que tener control del aparato, ¿cómo se dice? De la militancia, de la votancia y de la itinerancia, si caben esos términos. Balaguer, Leonel, Peña Gómez y Juan Bosch. Fíjense que Bosch incluso, teniendo a Peña Gómez ahí, un partido diríamos, con un abajismo demasiado largo como tenía el PRD, el liderazgo de Juan Bosch se resintió, se fue del PRD, pero apenas se llevó sus cuadros que se llevó con lo que formó el PLD, pero Peña Gómez era un liderazgo también tan fuerte y el PRD un partido tan fuerte y con vocación de ir al poder porque ya el abajismo lo estaba acabando. Entonces la voz de Juan Bosch se gastó y no se pudo llevar el PRD para el PLD. Además, él no le interesaba llevarse esa masa, sino formar esos cuadros que él intentó, o por lo menos construyó ese partido a imagen y semejanza de lo que él pensaba. Muy bien. Ahora, Balaguer, que tenía control del aparato, de la militancia, de la votancia y de la itinerancia, Joaquín Balaguer garantizaba que lo que ofreciera en sumatoria se cumplía. ¿Danilo cumple con eso? No lo tiene, digo yo. Danilo puede contar el pequeño aparato que hoy es el PLD. Segundo, la militancia es cuestionable. ¿Por qué? Porque esa militancia que hay en el PLD es una militancia que ya sabe quién es Leonel Fernández y ha votado toda su vida, votó por Leonel Fernández con excepción del 20 y el 24, probablemente. Mucha gente de esa en el 20 votó por Danilo, mejor dicho, por el candidato Danilo Medina porque estaban en el poder. El aparato era el partido y el gobierno, indiscutiblemente. Pero ya en el 24, fíjense cómo ese 37 del 20 bajó a 10 en el 24. ¿Dónde se metió ese 24 restante? En la Fuerza del Pueblo, que tenía 5, sacó 5 en el 20 y en el 24 subió a 29, a 30. No, ese 24 lo perdió el PLD, el aparato lo perdió, la militancia la perdió. Vamos a la pausa y seguimos, porque me parece que este tema vale la pena. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a seguir con este tema político que yo creo que es interesante. Ojalá lo puedan valorar así nuestros amabilísimos televidentes. Pero bien, decíamos, en el caso de Danilo Medina, el caso de Balaguer o el caso de estos liderazgos, los liderazgos que levantan emociones. ¿Qué va a pasar aquí? Y yo me atrevo a decirlo. ¿Qué va a pasar en el 2028? PLD, Fuerza del Pueblo e incluso PRM. En el 2028, cualquier candidato que lleve el PLD, que no sea Danilo Medina, que lo voy a descartar porque está descartado, él y Luis Abinader, hay que partir de la realidad de que la Constitución dice que ellos no pueden ser candidatos porque podrían cambiar ¿cómo diríamos? Las decisiones que se tomen ahí. E incluso yo creo que el PLD, incluso con un Danilo Medina y teniendo todos esos juicios todavía dándole tumbo ahí, es difícil que se pueda recuperar. Pero con los candidatos que tiene el PLD, ninguno de ellos tiene el nivel de un Leonel Fernández, eso está claro. Si es que Leonel no declina por su hijo, que le dejó mal, si declinase o quisiese declinar o tiene un percance en el camino y dice, bueno, vamos a mandar a Omar. Muy bien. Pero fuera de eso, pienso yo, esos liderazgos como el de Balaguer, yo recuerdo que cuando en el 1994 la candidatura del doctor Peña Gómez, pensaron que se había sumado prácticamente medio partido reformista cuando el señor Fernando Álvarez Bogar, decidió salir del partido reformista y apoyar al PRD de Peña Gómez e incluso aceptando la candidatura vicepresidencial. Peña Gómez y todo el PRD pensó que le iban a drenar el partido a Balaguer. ¿Y qué pasó? Que el señor Álvarez Bogar era un líder débil, sin fuerza, vamos a decir, estructural. Ese partido respondía a Balaguer y más Balaguer en el poder. Entonces Fernando Álvarez Bogar, yo recuerdo que en el PRD decían 250,000 votos serán llevados del reformismo. Mentiras, no llevó prácticamente nada, le llevó a Peña Gómez allá. Y esa decisión se pensó que debilitaría tanto a Balaguer que algunos reformistas, líderes de cierta presencia, vamos a decir, de cierta presencia dirigencial, intentaron dar el salto y apoyar a Álvarez Bogar porque entendían que ya era un hecho la derrota de Balaguer. Y Balaguer, yo recuerdo que tomó la decisión de votar a Ángel Locua. Vótenme a Ángel Locua del Partido Reformista y lo destituyó del Partido Reformista. Locua creo que buscó apoyo de su jurídico por la Junta Central Electoral, algo así. Pero se quedó fuera del partido hasta que reintegró más luego. Pero Balaguer con eso dio un ejemplo de que el jefe era él. Y que de ahí la gente, el que quería irse se podía ir, pero que Balaguer tenía mando para votar al que él sentía que le iba a traicionar. Entonces, el reformismo oía esa voz de Balaguer. Muy bien. En el caso del PLD, ¿ustedes creen que un partido que incluso no es competitivo, porque Balaguer en el 94 sí era competitivo? Y yo lo he demostrado aquí 1000 veces, que en las elecciones Balaguer tenía un punto por encima de Peña Gómez.
en las encuestas de la mejor Gallup de la época. Gallup Rumbo. Un punto Peña Gómez tenía por debajo de Balaguer. Y las elecciones fueron cerradísimas. Y Balaguer tuvo que imponerse, no al PRD, que era una maquinaria extraordinaria para la época, una verdadera oligarquía de masa con el apoyo de la embajada americana. El gobierno americano tirado aquí en la calle, Pastorino en la calle, haciendo campaña, Clinton haciéndole campaña a Peña Gómez para derrotar a Balaguer. Pero Balaguer tomaba decisiones de ese tipo y nadie se fue del reformismo. Vinieron las elecciones y todo el que sabe lo que pasó ahí. Hubo una crisis, le quitaron 2 años a Balaguer, pero bien. Ahora, ¿quién tiene la capacidad hoy para decirle, mire, al partido, al PLD, si yo tengo 15 ahí, no se me va nadie, yo lo sumo a donde me dé la gana? Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque es un líder que levanta emociones al estilo de Balaguer o de Bosch o de Peña Gómez. Ni siquiera Luis Abinader aguantaría gente de él que puedan irse a otra parcela política en tiempo electoral. Nada más porque es el presidente. Hipólito Mejía, líder parcial de ese partido, o líder, qué sé yo, de una amplia o mediana o pequeña porción de la militancia, no lo sé. Y no tiene esa capacidad tampoco para sumar lo que él quiera sumar. Yo me atrevo a decir que solamente Leonel Fernández tiene hoy esa facultad porque él tiene un liderazgo de emociones. ¿Qué va a pasar? Si hay unas elecciones donde, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PRM luchan de tú a tú, vamos a partir de que el PRM quede en primer lugar. Vamos a partir de ahí. El poder, y tal vez pueda, pero lo más probable es que también queden en segundo, porque sus candidatos serán flores de un día. Los que van ahí son gente que no tienen mucha pegada, no tienen discurso, hay que ver lo que viene mal, el deterioro del gobierno, la ineficiencia, la discapacidad de que muestra el gobierno, que yo le llamo casi paralítico. Podría pasar que el PRM quede en segundo lugar. Y lo vimos también con el PLD dividido, claro, quedó en segundo lugar, estando en el poder, el señor Gonzalo Castillo. Ahora, si la Fuerza del Pueblo queda en segundo, vamos a suponer, el PLD dispone de un 15% y que la Fuerza tenga 40%, por poner un ejemplo, o 35%. El PRM tiene un 48, 49 y hay unas indecisiones ahí que pueden haber 2 puntos, 3, qué sé yo. Muy bien. Yo quiero que me digan a mí si Danilo Medina tiene ese liderazgo que levanta emociones para controlar el aparato, controlar la militancia y además esa militancia llevarla a la votancia. Eso va a ser muy difícil, porque eso, repito, nada más Balaguer dio ese ejemplo aquí. Si pasara eso, esa militancia del PLD que solo ha votado por liderazgo como el de Leonel Fernández, conocen a Leonel, conocen toda la gente que andan con Leonel porque han sido sus compañeros. ¿Ustedes creen que esa militancia del Partido Reformista, del Partido de la Liberación, va a resistir? ¿O se resistirá ante una oferta de Leonel Fernández? Ellos le creen a Leonel Fernández porque Leonel Fernández no lo va a engañar ni lo ha engañado. Como se dice vulgarmente, los hizo gente políticamente hablando en este país cuando fue presidente. No le falló a ellos. Ese problema ha sido entre Leonel y Danilo Medina, el problema que hay, pero no es un problema de militancia, no es un problema hasta de cofradía, como se dice en ese partido. Ahí están, que esa viene
aún estando esa militancia en el aparato, para ir a votar hay lo que se llama la itinerancia. Es decir, ¿qué es la itinerancia? La itinerancia es como si usted, por ejemplo, soy militante del PLD, pero me puedo despegar del aparato. Me puedo como independizar, puedo poner como una dispensa al partido. Dejo la militancia mientras tanto para ejercer la votancia a favor de que me dé la gana. En este caso voy a votar por Leonel porque Leonel es el que está adelante. Y no es verdad que porque Danilo Medina tenga una rencilla personal con Leonel Fernández, un odio, una venganza o qué sé yo. Nosotros nos vamos a quedar abajo o nos vamos a unir a un partido que nos ha humillado 8 años. ¿A cambio de qué? De un cargo público. Por eso me lo garantiza Leonel, el cargo, y estamos prácticamente en la misma organización todos, porque ¿qué divide a un PLDista de un pueblista? ¿Tiene alguna diferencia ideológica? No. El hilo que lo divide es imperceptible prácticamente. Lo único que divide es una rabieta de Danilo Medina, que es el que ha tenido el veneno atrapado en su pecho y lo va a escupir o ha terminado escupiéndolo en el caso de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha sido un hombre que nunca ha sido agresivo con nadie de sus adversarios. Entonces, yo creo que va a ser difícil que Danilo Medina pueda frenar los votos que puedan obtener el PLD en las elecciones venideras, que él, por asuntos vengativos, púas vengativas, por, diríamos, atraso político, sería ese, porque solamente una persona que no tenga buen juicio político podría actuar así, va a mandar a inmolarse o va a declarar la abstención a que no vayan a votar por el PRM, pero que tampoco voten por la Fuerza del Pueblo. Eso, además de ser un absurdo, es imposible en un país tan politizado como el nuestro. No es verdad que un militante del PLD se va a resistir en segunda vuelta a que pierda un Leonel Fernández porque ellos no lo apoyen, porque ellos prefieren ver morir a Leonel y ellos morirse también junto con Leonel, o salvarse del naufragio. ¿Quién es loco para no meterse en el barco o en el flotador y evitar el naufragio? Eso no lo va a poder evitar una persona como Danilo Medina, porque repito, Danilo Medina se quedaría con sus adláteres más cercanos, de íntima y sentida amistad, como decimos nosotros, pero al final se queda, como se dice, se va a quedar sin pito y sin flauta. Ok, que él nos diga públicamente, bueno, no le satisface que Leonel Fernández vuelva a la presidencia, por ejemplo. Y él diga públicamente que él no apoyaría a Leonel Fernández. Eso no se lo va a aceptar sus militantes. Además, sería un hecho que es una verdadera jura de suicidio, eso es como usted prenderse fuego a sí mismo, como un monje budista de esto, o pegarse el dogal en plaza pública y ahorcarse, diciendo yo prefiero ahorcarme y no apoyar a fulano de tal. Eso es una absurdidad. Entonces yo creo que la gente del PRM primero no pueden jugar a que esa división se va a mantener, porque la división se puede mantener en primera vuelta, pero en segunda vuelta no es verdad que esa militancia se va a quedar frenada. Incluso si el candidato del PLD superase al candidato de la Fuerza del Pueblo, lo más probable es que también esta gente lo apoyen, porque es que son lo mismo. Y entonces, ¿qué pasaría?
que la militancia de la Fuerza del Pueblo va a apoyar a la militancia del PLD. Eso es una cuestión de lógica. Porque ideológicamente, tal vez si cabe el término ideología en este caso, pero por lo menos afinidad política tienen los dos grupos. Y hay que admitir, cuando usted está chiquito, usted tiene que admitir que está chiquito. Si usted está grande, si usted crece y está más o menos a nivel, usted está bien, pero si usted está chiquito y los números le dicen usted tiene que admitir su pequeñez, porque lamentablemente eso es lo que hay. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar aquí. El PRM tiene sus dificultades indiscutiblemente porque los errores, las fallas que tenga el gobierno, las culpas, van a ser muy graves. Bueno, Leonel Fernández ha hecho unas declaraciones hoy también, pero estas son unas declaraciones políticas también, y señalando deficiencias que el gobierno ha venido arrastrando en el sector agropecuario. Eso, Leonel Fernández se basa en lo que está presente. Si el pollo está caro y escaso, eso lo ve todo el mundo. No está hablando mentiras. Si el plátano vale 29 o 40 pesos en un colmado y hay escasez de los plátanos, tampoco se está hablando mentiras. Si hay 6.000 millones de dólares que se importan de productos de origen agropecuario para suplir déficits o demanda en el país, porque no necesariamente usted importa cosas porque faltan, sino porque son o de mejor calidad, la gente quiere mejor calidad, o no lo hay aquí, similares a aquellos, y vienen embutidos, quesos, etcétera, etcétera. Lácteos pueden ser mejores que los de aquí y se traen para competir, pero no es porque no vayan los de aquí, no estén los de aquí. Bien. Pero Leonel ha hecho esas críticas muy severas, pero además reiterando lo que se había dicho antes, que se le hicieron crítica al gobierno de que esas autorizaciones de importaciones iban a afectar la producción nacional. Leonel Fernández se monta en ese discurso, pero no está hablando mentiras. Le está diciendo una verdad y recordándole esa verdad al gobierno. Una verdad que desde estos programas como este, que yo me atrevo a señalarme o autoseñalarme, nosotros 5 años advirtiéndole al presidente Abinader, usted tiene un caos en el sector agropecuario porque usted no tiene control del sector agropecuario. ¿Cuántas veces dijimos, ahí no hay equipo, no hay calidades para entender el problema de la producción nacional? Políticas públicas serias, y además la corrupción es flagrante en agricultura. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, nosotros señalamos aquí 5 años, señor presidente,
En el Ministerio de Agricultura hay montado toda una estructura corrupta. Nadie hizo caso. Milagro Ortiz, directora de ética, den su vuelta, vayan, auditen. Nadie fue a agricultura. La Cámara de Cuentas, que audite agricultura, nadie. Pero era el sector que nosotros decíamos. El Banco Agrícola está igual, el IAD está igual, y el Ministerio de Agricultura, el FEDA, todo eso hay que auditarlo. Pero este gobierno, decimos nosotros, no se atreve a auditarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque está verdaderamente podrido. La corrupción ha carcomido todo aquello. Más la falta de calidades para emprender programas de producción de alimentos en forma masiva, alimentos básicos. No hay equipo, no hay una mística de trabajo que no sea la corrupción. Ahí está. El ministerio hoy no se puede decir lo que ha pasado. Lamento que Oliverio es para allá, un hombre serio, bueno y excelente técnico, pero no va a poder vaciar todo lo que hay ahí, ese pus, sacarlo. Cientos de millones de pesos, funcionarios que hoy son millonarios a base de la corrupción, montando incluso campañas políticas de precandidatos del PRM, saliendo los recursos de ahí, pagando más de 500 millones de pesos, pagando comidas de restaurantes y de todo aquello ahí. Las personas que estaban en la cercanía del ministro son multimillonarios, pero eso no lo vamos a poder saber hasta que no pierdan el poder. ¿Por qué? Porque no se pueden auditar, porque es la podredumbre. Todo eso fue advertido. Ahí está el Banco Agrícola, que el tufo está presente. En el Ministerio de Agricultura todo está cubierto. Nóminas de activistas políticos, de tendencias, cobrando nómina en agricultura. Todo se denunció. Las compensaciones que se fijaban para los productores afectados por daños climatológicos, se los robaban el dinero, aquí se dijo todo. Las licencias de importación de productos, todo eso, 6,000 millones de dólares en importaciones. Se denunciaron todas esas importaciones en forma masiva. No se temperó a nadie y el presidente callado. Se dio cuenta al final, 5 años después, se dio cuenta el presidente de la República y miren dónde estamos ahora. Un país que ni pollo tiene. Una vergüenza, porque aquí hay capacidad de producción, pero el doble de lo que se produce aquí. Pero no había dirección y no había buena intención, que peor. Allá en ese sector, una buena cabeza hoy, pero ya hay un cuerpo enfermo. No voy a decir expirante porque el Estado no quiebra, como se dice. Pero no se atreven a auditar eso. Si auditan o si han hecho auditorías, no se atreven a publicarla. ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Que vaya, o ética. No, esas iban y daban certificaciones del manejo pulcro, pulquérrimo en la institución. Verbigracia, Senasa. Y entonces, ¿usted cree que un Estado se puede gobernar así? Esas cosas son penosas, lamentablemente penosas. El Ministerio de Agricultura, el nivel de corrupción que ha pasado por ahí, señor, en años, décadas, no había pasado lo que ha pasado ahí. Que un funcionario de segunda categoría tuviera más poder que el propio ministro. Eso no lo... Bueno, yo en mis años, que yo puedo decir que tengo muchos años que soy ingeniero agrónomo, valga la inmodestia de tener uno que citar estas cosas. Pero yo, miren, yo he visto pasar muchos ministros por ahí corruptos. Y yo creo que esta vez no había pasado un equipo administrativo que fuera capaz de ser tan rapaz
en lo que ha pasado, con una tolerancia vista, definida, identificado los actos de corrupción, y nadie de este gobierno ha actuado, nadie va. 5 años hubo de pasar ese espacio tan largo de ineficiencia y de corrupción en ese ministerio. Hoy el presidente está en Dubái, ya muy quitado de bulla, pero eso no se va a quitar de bulla. Mañana esas cosas van a salir y esos serán sus sellos de identidad. Dijimos aquí desde el principio, el que no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, que no lo haga desde el poder, porque van a terminar muy mal. Y de hecho van a terminar muy mal, porque todo ese desastre que ha pasado está en latencia, cubierto, tapado, pero eso se va a destapar. Me dirán, bueno, ya el PRM está acostumbrado a eso, porque en otras veces cuando ha sido gobierno PRD o PPH, era lo mismo, el mismo comportamiento. Lo que pasa es que después de tantas pamplinas, después de tanta plepla, y hoy tengamos ese monte, ese bosque tupido y crecido de la maleza peor, óigame, cegar esa maleza será tarea homérica, no hay duda, pero se van a saber muchísimas cosas que van a avergonzar la administración del presidente Luis Abinader. Y lo vamos a ver si es que estamos todavía en este terruño, si Dios nos permite seguir con la vitalidad o con los conocimientos todavía cognitivos que estén aptos para ver, oír y juzgar las cosas que han pasado, que no son pocas. Esa es la pura verdad. ¿Ver? Vamos a esperar. Porque todo se ve, como se dice en este planeta Tierra, todos los que estamos vivos vamos a ver las cosas, porque hay un nivel de información y de comunicacional, diríamos, tan rápido y tan ágil con las nuevas comunicaciones satelitales. Bueno, se me quedan muchísimas cosas aquí, pero no hay tiempo para más. Ya tenemos que seguir mañana. Bueno, la ley de contrataciones públicas está ahí, pero entonces son leyes que no se cumplen. En el tránsito, la revista, eso no se cumple. Incluso el jefe de la policía está ahí y no se cumple la ley de que sea sustituido. Leyes que firman los presidentes, porque no es solo esto, no es solo el presidente Abinader, pero el presidente Abinader se ha convertido en un desconocedor de las normas de la ley. Esas cosas no se pueden hacer, entonces bueno, pero se tolera todo aquí. Incluso, ¿dónde están los bienes? Los que tienen que declarar sus bienes por la ley de declaraciones de bienes públicos y cosas de los bienes personales. Cuando usted sale del poder, ¿dónde están todos esos funcionarios que han cesado? ¿No ha ido uno a presentar su relación de bienes como obliga la ley? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche.